que abramos nuestras Biblias por el Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas, en el capítulo 4. Seguramente es un pasaje que muchos de vosotros habréis leído en diferentes ocasiones, o quizá en alguno de los otros evangelios sinópticos, en Mateo, por ejemplo, que es un pasaje que normalmente solemos leerlo mucho allí en el Evangelio de Mateo, y habla, sabéis que este párrafo, desde el versículo 1 hasta el 13, habla acerca de las tentaciones de Jesús. Y a mí me gustaría que nos quedáramos con una idea, y es que tenemos que vigilar al enemigo. ¿Y cuántos de los que estamos nosotros aquí hemos pasado por algún momento de preocupación seria o de crisis personal? Vamos a leer el pasaje en el cual el Señor se va a ver inmerso en una situación parecida. Y dice allí el versículo 1 del capítulo 4, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Veis que preguntaba al principio que cuántos de nosotros hemos estado pasando por algún momento de nuestra vida con una preocupación seria, por un momento de crisis personal. Y en esos momentos en los que estamos preocupados y que estamos pasando una crisis personal, buscamos la soledad, buscamos el silencio, buscamos el estar meditando en nuestro interior, y tal preocupación ocupa toda la actividad de nuestra mente. No te concentras en ninguna otra cosa. Estamos solamente pensando en eso. Y hasta que no dejamos totalmente resuelto, no podemos relajarnos, no podemos seguir con nuestra vida cotidiana. Cuando un creyente pasa por esas circunstancias, lo que debe hacer es buscar la comunión con Dios. Eso es lo que nos enseña la Escritura, ¿verdad? Debemos de buscar la dirección de Dios. Y lo tenemos que hacer a través de la oración. Y durante ese tiempo de oración no vas a estar dedicado a otra cosa. Hay veces que estamos tan preocupados que decimos: no podemos comer nada, se me ha cerrado el estómago, ¿verdad? Y a lo mejor estamos preocupados por algún asunto oye, ¿vas a venir a comer? No tengo hambre. Se me ha cerrado y no puedo comer. Si en esos momentos además le estamos sumando el estar inmersos en la oración, buscando con ruego y con súplicas al Señor su ayuda, su dirección, lo que estamos haciendo es lo que se conoce en la Escritura como el ayuno. Eso es el ayuno y la oración. Cuando se piensa en este pasaje, se suele también señalar que el Señor fue al desierto para ayunar durante 40 días. Quizá porque Mateo en el versículo 2 del capítulo 4 lo menciona, hace referencia a este concepto del ayuno. Y este concepto del ayuno se ha desvirtuado hasta el punto de que hay creyentes, que yo he escuchado también a algunos de ellos. Sabéis que cuando damos clase en el instituto, yo doy clase a diferentes alumnos de diferentes denominaciones evangélicas, y hay veces que escuchamos a creyentes decir: me ha tocado ayunar el martes, porque el pastor de la iglesia tenemos que orar sobre una cosa muy importante, y el martes cuando me ha tocado a mí. Una alumna le decía a la otra: ¿y a qué hora te ha tocado?
me ha tocado de 10 a 11. Y dice, y a mí me ha tocado de 3 a 4. ¿Nos lo cambiamos? Y yo me quedé un poco extrañado y le pregunté a ellos, ¿se puede hacer eso? Sí, el pastor ha dicho que podemos cambiarlo entre nosotros si nos viene mal. No es esto lo que aprendemos nosotros aquí. Esto sucede porque no hemos entendido correctamente el concepto del ayuno. El Señor tenía una preocupación. No fue voluntariamente ayunar al desierto. Había una preocupación en su interior. Y vemos en el versículo 1 que después de recibir esa confirmación por parte del resto de la Trinidad de quién era y recibir ese mensaje de apoyo del Padre, y antes de comenzar su ministerio público, el Señor necesitaba ir a un lugar tranquilo para buscar la comunión con el Padre. Siendo semejante a los hombres, como lo era, su humanidad necesitaba prepararse personalmente, ser tentado en todo, como dice Hebreos capítulo 4, meditar, resolver sus preocupaciones y conflictos humanos y centrarse en la obra que tenía por delante. Como vemos en los versículos del párrafo siguiente a este, los versículos del 16 al 21, Jesús iba a anunciar de manera pública quién era y a qué había venido. Por lo tanto, ese momento que se narra a partir del versículo 16 era un momento muy importante, era un momento clave en su ministerio. Y antes de llegar a ese punto, él necesitaba preparar su parte humana, porque su parte divina ya había recibido la confirmación por parte del Padre. Según vemos en Lucas, no fue al desierto exclusivamente para ser tentado. El desierto no era necesariamente un lugar idóneo para que él fuera tentado. Podría ser tentado en cualquier otro lugar. De hecho, tenemos un montón de pasajes en los evangelios, por ejemplo, Marcos 10:2, donde habla allí que se le acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él podía haber ido, después de aquella confirmación del bautismo, haberse ido a su casa. ¿Por qué el Espíritu lo lleva al desierto? ¿Qué buscaba en aquel desierto? Y yo cuando me preguntaba estas cosas, la única explicación más o menos lógica que podía entrar en mi mente era que buscaba lo único que ese desierto podía ofrecerle. Que cualquier otro lugar donde hubiera ido, aun habiendo ido a su casa, no podía. Y era la soledad. Él en ese desierto iba a encontrarse totalmente solo. Ni en su casa quizá hubiera estado solo. Pero ese desierto le ofrecía soledad, alejado de todo ruido, alejada de toda distracción, para poder orar, para poder meditar, para preparar su corazón para la obra que iba a comenzar. Hasta ese momento, quien él era, no había sido aún revelado. Sus auténticas prioridades no habían sido la centralidad en su día a día. Había estado ocupándose del trabajo humano como carpintero. Y lo vemos en el versículo 22. ¿No es este el hijo del carpintero? Dicen allí. Él había estado haciendo lo que se esperaba de él hasta ese momento como humano, pero ahora todo iba a descubrirse. Había llegado el momento de afirmar su rostro para llevar a cabo la obra más excelsa que jamás el hombre haya visto en este mundo. Y además, culminar con la victoria en la cruz. Y necesitaba un desierto. Necesitaba mucho tiempo en soledad. 40 días y 40 noches, nos dice el texto, para reordenar todo, para estar preparado, para armonizar lo humano con lo divino. Y hermanos, ante tanto ruido social, ante tanta contaminación mundana, nosotros como hijos de Dios necesitamos buscar nuestro desierto, buscar ese lugar donde reordenar nuestro ser, volver a reordenar bien quiénes somos, nuestras prioridades, armonizar nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que nuestro hombre espiritual pueda controlar a nuestro hombre carnal,
Necesitamos pararnos en ese lugar de silencio, vacío, para buscar la comunión con nuestro Padre Celestial, donde el ruido de este mundo no nos vaya a impedir oír su voz y que nuestra mente esté centrada en lo espiritual. Después del bautismo, el Señor estaba lleno del Espíritu y fue llevado por Él al desierto. Él recibió una confirmación tan importante de la Trinidad allí completa, que Él estaba lleno. Y el desierto no fue solo un lugar de prueba, sino un lugar de búsqueda de refrigerio espiritual. Y es en esa situación que el diablo aprovecha para tentarle. Es decir, de acuerdo a lo que vemos aquí nosotros en Lucas, el Señor fue llevado por el Espíritu al desierto buscando la comunión, la guía, el refrigerio del Padre, refrigerio espiritual, para esa obra que Él iba a comenzar, y es en ese momento, precisamente, donde el diablo aprovecha para tentarle durante esos 40 días, cuando su mente estaba centrada en la obra que iba a comenzar. Y hermanos, aquí tenemos una importante lección para nuestra vida espiritual. En aquellos momentos de preocupación, donde nosotros de manera espiritual buscamos la dirección de Dios, o en aquellos momentos también de triunfo, porque los creyentes pasamos por momentos de dificultad y preocupación y pasamos por momentos de triunfo. El diablo va a aprovechar para armar su tentación e intentarnos hacer caer en el pecado. Pero no tengamos miedo a las tentaciones. A mí me preguntaba un alumno mío, maestro, cuando el diablo nos tienta esos pecados, y tengo que explicarle lo que es la diferencia entre tentación y pecado. Los creyentes no tenemos que tener miedo a la tentación, porque una vez soportada la tentación, dice Santiago capítulo 1, versículo 12, se convertirá en una prueba que nos va a fortalecer espiritualmente. Y el versículo 2 que hemos leído dice que en esa situación el Señor era tentado por el diablo. Y yo le explicaba, como decía, la diferencia entre tentación y pecado. La tentación no es pecado. El pecado es cuando caemos en la tentación. Y yo no recuerdo una historia que nos contaba, no recuerdo si era de Pedro o de Eri o de mi padre. Yo sé que lo aprendí de jovencillo de alguno de los maestros que yo he tenido a lo largo de mi vida. Pero hablaban de que la tentación es como un pájaro que está dando vuelta en tu cabeza. Era de Pedro, ¿no? ¿Me está diciendo todo que sí? Un pájaro que daba vueltas en tu cabeza. Y si tú dejabas que ese pájaro te hiciera un nido en la cabeza y que además pusiera los huevos y que además esos huevos dieran a luz a los pollitos, pues entonces habías caído en la tentación. Pero si el pájaro revolotea en tu cabeza y tú no dejas que haga un nido en tu cabeza, entonces no has caído en la tentación. Y la tentación no es pecado. Dice Santiago 1, versículos 13 al 15, cuando alguno es tentado no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Y hay que hacer una diferencia aquí también, o tenemos que hacer una diferencia en cuanto a la manera que el diablo tentó al Señor y de cómo nos va a tentar a nosotros. Porque estamos hablando de que tenemos que vigilar al enemigo y vamos a ver 3 tipos de tentaciones que el diablo usó con el Señor y que también va a usar con nosotros. Pero hay una diferencia entre la tentación que recibió el Señor y las que vamos a recibir nosotros. Pone el gráfico. Yo hice un pequeño gráfico básico aquí, donde muestro cómo somos tentados nosotros. Pone proceso de tentación con resultado de pecado o victoria. Y ahí tenemos la concupiscencia pecadora que tenemos los seres humanos, junto con nuestras debilidades humanas que pueden ser físicas, psicológicas, sentimentales, sentimientos, preferencias, gustos personales, afinidad. No es solamente deficiencias físicas o psicológicas, sino hay incluso preferencias y muchas cosas que nos rodean en nuestra vida. Eso lo va a usar el diablo para hacer una tentación personalizada para cada uno de nosotros. Yo no voy a tener las mismas tentaciones que vais a tener vosotros. Yo voy a tener unas tentaciones personales
porque Él me conoce, el diablo me conoce perfectamente, sabe lo que a mí me gusta, lo que no me gusta, cuáles son mis debilidades físicas, cómo trabaja mi mente, qué problemas mentales tengo, podría tener algún problema mental también, cuáles son mis carencias, lo que necesito humanamente hablando. Y Él va a hacer una tentación personalizada. Y después que me ofrece esa tentación, puede acabar en victoria o en pecado. Nosotros somos tentados de manera diferente con respecto a cómo fue tentado el Señor. Nosotros somos tentados desde dentro hacia afuera, desde nuestra concupiscencia, nuestros gustos, nuestras necesidades, lo que nosotros consideramos que es lo que queremos como humanos. Somos atraídos debido a esa concupiscencia pecadora, pero Jesús no tenía esa concupiscencia pecadora. La tentación le vino de manera externa y deducimos que el Señor fue tentado en muchas más cosas durante esos 40 días, porque nos dice Hebreos 2 y Hebreos 4:15, Hebreos 2:18, nos dice que fue tentado en todas las cosas, como nosotros. Pero el Espíritu, a través de Lucas, nos ha dejado 3 ejemplos de tentación que abarcan 3 condiciones que van a afectar a los ámbitos más importantes de nuestra vida y que además influyen en la obra de Cristo, de la cual somos partícipes. Y en los versículos que hemos leído, 3 y 4, vemos que esa tentación se dirige a nuestras debilidades. En los versículos 5 al 8, en nuestros propósitos. Y en los versículos del 9 al 12, en la importancia de lo que somos. Y el diablo va a aprovechar nuestros momentos de triunfo personal. La Iglesia, mi padre decía, la Iglesia está viviendo muy bien, estamos como en un sueño. Mi padre decía, cuidado, porque es que cuando el diablo más va a atacar a la Iglesia. Estamos en dientes de sierra, mi padre hablaba de dientes de sierra. La Iglesia es un proceso, subimos hasta arriba, estamos hablando de iglesias locales también, Subes hasta arriba y luego, ¡pum!, tienes el bajón. Y empiezas a subir otra vez y tienes el bajón y empiezas a subir otra vez. Y eso va a ser siempre así. Porque el diablo va a utilizar tanto los momentos de preocupación como los momentos de triunfo, los momentos de debilidad humana y los momentos de triunfo personal y espiritual para hacernos caer, para intentar hacernos pecar. Y vemos los versículos 3 y 4 que hemos leído. El diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios o si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Y Jesús le respondió, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Cuando hablamos de debilidades humanas, no solo estamos refiriendo a las debilidades físicas, o debilidades emocionales, o debilidades psicológicas, o debilidades sociales, sino que las debilidades humanas son todas aquellas características humanas donde se puede encontrar algún tipo de debilidad personal. Cualquier cosa que nosotros tengamos como debilidad. Por ejemplo, si tenemos debilidad por nuestros hijos, y para nosotros nuestros hijos son lo más importante en esta vida, por encima de muchas cosas, el diablo va a tentarte por ahí. Si tu trabajo para ti es lo más importante, si has encontrado un trabajo fundamental, algo que te ha llenado y dices, qué suerte he tenido, que he encontrado un trabajo perfecto para mí, lo que me gusta, lo que he estudiado y encima tengo unas perspectivas de futuro, el diablo te va a tentar por ahí. Y va a hacerlo en todas aquellas cosas que saben que para ti va a ser una debilidad personal. Y después de pasar esos 40 días centrados en lo que le preocupaba al Señor, donde su mente y su cuerpo estaban sometidos a esa preocupación, y cuando ya una vez resolvió aquello, dice la Biblia que tuvo hambre. Bueno, ¿quién no va a tener hambre después de 40 días sin comer, verdad? Eso era algo normal. Un ser humano sano, dice los médicos, bueno, yo tuve que buscar en internet, reponiendo líquidos, puede resistir sin comer entre 6 y 8 semanas, dependiendo también de cómo es su constitución física y su salud corporal. Y es interesante también aquí notar que el Señor Jesús llegó hasta el límite de su resistencia física, hasta el momento último donde ya dice la ciencia que un ser humano sano y fuerte puede resistir. El Espíritu tomó el control del cuerpo hasta el límite físico. Qué curioso, ¿verdad? Después de ese tiempo, como ya era normal, sintió hambre. Aparece una debilidad física, el hambre. Por otro lado, también es normal por esa dedicación que el Señor había tenido,
durante esos 40 días. Y es una paradoja interesante también el ver que estaba lleno de comida espiritual y vacío de comida terrenal. 40 días llenándose el espíritu y vaciándose de la comida terrenal. Y ahí estaba el diablo acechando para tentarle. Y esto nos advierte que el hecho de estar llenos de lo espiritual no implica que estemos protegidos del ataque del diablo. Si alguien piensa que porque lee mucho la Biblia al día, ora mucho al Señor, está muy entregado a las cosas de Dios, que su mente está todos los días concentrado en las cosas del Señor, que es muy difícil, también os lo digo, por esta sociedad que tenemos y este tiempo que nos quita toda esta sociedad. Pero si alguien estuviera así recluido en un monasterio, solamente leyendo la Biblia y solamente orando, el diablo también lo va a tentar. Había algunos monjes que se iban a vivir a esos monasterios, lo que se llamaban ermitaños, alejándose del mundanal ruido, alejándose de todas las tentaciones, y en ese lugar eran tentados y pecaban. No por estar llenos del Espíritu estamos protegidos, pero el versículo 3 nos dice, aquí aparece un condicional que pone el diablo, si eres hijo de Dios, pero este condicional no indica que hubiera duda de quién era, sino que da por hecho que poseía el derecho de crear. De todos modos, el punto central no está tanto en el condicional que le sirve a Satanás para armar su tentación, sino en el hecho de convertir las piedras en pan. Es decir, Jesús sabía que podía convertir las piedras en pan, pero era lícito. Ya recordáis aquel versículo de Pablo, ¿verdad? Él decía, todo me es lícito, pero no todo conviene. ¿Le era lícito al Señor hacer aquello? ¿En qué trataba el diablo de hacerle caer? Y la respuesta la tenemos en lo que le contesta el Señor. El Señor le contesta con un versículo de Deuteronomio 8:3. Y ese versículo de Deuteronomio 8:3, allí nos dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Si vemos este versículo de Deuteronomio, aquí en el texto de Lucas, el Señor no menciona todo el versículo, pero es interesante lo que dice este pasaje de Deuteronomio. Te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido. Y esta sustentación fue con un propósito, dice el Señor. Es decir, ante la necesidad física del hambre y ante la imposibilidad para el pueblo de encontrar comida en el desierto, Dios hizo posible lo imposible, y además con algo que jamás se podían haber imaginado, ni ellos ni ninguno de nosotros, que cayera un alimento del cielo, un alimento totalmente desconocido para la raza humana, que le llamaron maná. Y esto lo hizo para enseñarle la diferencia entre lo prioritario y lo secundario. Y aunque como humanos podían sentir como prioritario el buscar comida en aquel desierto para sobrevivir, y por las circunstancias que estemos pasando nosotros también pensemos en estas cosas, en cosas imposibles que nos están pasando, imposibles para nosotros de resolver, tenemos que aprender que para Dios no lo es. Y esto es interesante porque abarca cualquier aspecto de nuestra vida humana, todas aquellas cosas que escapan a nuestro control. Hay muchísimas cosas en nuestra vida que no podemos controlar. Y el Señor está enseñando en Deuteronomio capítulo 8 de que aquellas cosas imposibles son posibles para mí, dice el Señor. Pero lo prioritario no es las cosas que tú tengas de necesidad humana. Lo prioritario es buscarme a mí. Para ellos la comida era prioritaria, pero para el Señor era secundaria. Debían estar centrados en lo importante, en lo que sale de la boca de Dios. Eso es lo que realmente da vida. No hay ninguna cosa en este mundo que pueda darnos vida. Estamos hablando de la auténtica vida, sino solamente aquellas cosas que han salido y que salen de la boca de Dios.
Ahí está la auténtica vida, ahí está donde podemos encontrar la auténtica vida. Y su palabra ha salido de su boca, ha sido inspirada, como dice Timoteo. Y en ella podemos encontrar palabras de vida. En otra ocasión también Jesús mencionó que lo que contamina al hombre no es comer con las manos sin lavar. Lo que contamina al hombre es lo que sale de la boca, porque lo que sale de la boca está saliendo de tu corazón, de lo que está lleno tu corazón. Por tanto, volviendo a estos dos versículos, el versículo 3 y 4 de Lucas, vemos que Jesús le contesta que no había venido a eso. Él no ha venido a hacer que las piedras se conviertan en pan. No he venido a hacer esas cosas, no he venido a satisfacer mi hambre. Estoy aquí por un propósito mayor, con un propósito no humano, sino un propósito espiritual. Y no hay duda, podríamos decir, que le está diciendo el Señor, que lo voy a cumplir. Nadie me va a quitar de cumplir ese propósito. Y si vemos a lo largo del Nuevo Testamento cómo el Señor usó su poder, siempre lo hizo hacia otros. Y ahí, por ejemplo, en Lucas 9:17, cuando hubo una alimentación similar a lo que estamos viendo aquí, allí dice, en el versículo 17, la alimentación de los 5.000, que comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. No recogieron 13, 12 apóstoles y el Señor son 13. Recogieron 12 cestas, no 13. La mayoría de los milagros que hizo el Señor tenían dos condicionantes. O lo hizo movidos por la fe de la persona que acudía a Él, o lo hizo para mostrar también a los presentes la gloria de Dios y también el avance de la obra de Dios. Solamente hay un caso donde aparece el hijo de la viuda de Naín, que el Señor fue movido a misericordia porque vio la situación de aquella viuda y sabía lo que le pasaba a esa viuda, que había perdido al marido y al hijo. No tenía nada. Y el único caso donde Él actúa de manera no pedido por nada o como he dicho antes, sin ese propósito que Él tenía, fue resucitar a aquel hijo de la viuda. Pero no fue para Él, fue para beneficio de aquella viuda. El diablo, hermano, va a aprovechar nuestras debilidades humanas para que nos centremos en nosotros mismos, en nuestras necesidades, en nuestros gustos, en nuestros deseos, que nos centremos en lo humano y perdamos de vista lo espiritual, que perdamos de vista la gloria de Dios, que perdamos de vista el avance de la obra de Dios. Y espero que eso no lo consiga nunca, al menos hasta que el Señor Jesucristo venga. Porque hay una frase también que Él expresó: cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Espero que lo humano que el diablo va a utilizar con nosotros no nos haga perder de vista la gloria de Dios y el avance de la obra de Dios. Y si cuando estamos centrados en satisfacer nuestras debilidades personales dañamos la obra de Dios, es cuando el diablo habrá vencido. Nos habrá utilizado a su voluntad y nos habrá cegado para no ver realmente lo importante. Pero tenemos la respuesta del Señor. Tenemos esa respuesta de Deuteronomio 8:3. Para Dios no hay nada imposible cuando estamos centrados en lo importante. Esa es la respuesta del Señor. Cuando somos tentados en nuestras necesidades, cuando vemos algo que para nosotros queremos hacer y hacerlo nuestro, el diablo nos va a tentar con esas debilidades personales, pensemos en esto: para Dios no hay nada imposible. Cuando estamos centrados en lo importante, lo humano no tiene poder ante nuestro Dios creador. Esta vida no es la auténtica vida, la vida auténtica es la eterna. Esta tierra no es nuestro hogar está en el cielo. Y como el Señor dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, dice Mateo. En este mundo encontraremos cosas para vivir aquí, pero no hay nada en este mundo que nos lleve allí. Solo la palabra que ha salido de la boca de Dios. Hermanos, no permitamos que el diablo quite la palabra de Dios de nuestras vidas. En los versículos 5 a 8 vemos que el diablo nos tienta en nuestros propósitos. Y hemos leído ahí
Versículo 5, le llevó a un monte alto y el diablo le dijo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si postrado me adoraré. Y el Señor le respondió: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorará y a él solo servirá. ¿A qué había venido el Señor? Yo creo que lo sabemos casi todos, ¿no? ¿A qué había venido el Señor? A ganar para sí el mundo. ¿No había venido a eso? ¿Cuál era el propósito del Señor al venir a esta tierra? Ganar para sí el mundo, mediante la obra expiatoria, poder dar la oportunidad a todas las personas que están condenadas por sus pecados de tener salvación. Pero para eso había que pasar por la cruz. ¿Y pensáis que Jesús no lo sabía? Cuando Él dijo: yo para esto he venido, a mí nadie me quita la vida, la pongo de mí mismo, porque he venido para esto. Jesús lo sabía. Y seguramente durante esos 40 días, ese había sido uno de los puntos de preocupación del Señor. Tenía que hacer previamente una obra de presentación como Mesías ante el pueblo, con más o menos dificultad, como le pasó, que lo querían despeñar. Preparar a 12 apóstoles que pudieran continuar con la obra, extendiendo el Evangelio entre las demás naciones, y 2000 años después, aún estamos nosotros en ello. Cuánto dolor, cuánto sufrimiento y pérdida de tiempo para conseguir algo, le dice el diablo, que yo te puedo ofrecer de una manera sencilla. Yo te lo puedo dar, sin esfuerzo, y además de manera inmediata. No tienes que hacer todas las cosas que tienes que pasar. Cuando para todo lo fácil, ¿qué ocurre cuando hay cosas fáciles, no? Y eso hay que preguntárselo siempre. Si algo es muy fácil, tiene que haber un pero. Vosotros y a las invitaciones esas que hacen en los Aquapark, te voy a regalar si vais a la conferencia, os regalo un colchón. Os regalo a mí me regalaron una vez, ¿cómo era? No me acuerdo, Miriam, un dron chiquitillo. Nos tuvimos que tragar allí y todo tiene un pero, claro. Allí salimos casi huyendo porque es que te hacen casi firmar ya una batería de cocina que creo que nos ofrecían. Todas las cosas fáciles tienen un pero. Y el diablo está ofreciendo una cosa fácil. Y le dice: si postrado, me adoraré. Si te postras y me adoras. Ese es el pero. Y tengo que confesar personalmente que esta tentación es la que más me preocupa. Y es la que más me preocupa por la introducción que hace el diablo en el versículo 6. Él dice allí, o ha dicho allí: a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Está diciendo el diablo que el mundo es suyo. ¿Tú a qué has venido? Mira todos los reinos. Y el diablo dijo: a ti te daré todo este poder y la gloria de ellos, porque a mí ha sido entregada y a quien quiero la doy. Y a mí eso me da miedo, me preocupa. ¿Estaba diciendo el diablo una media verdad y una media mentira, como lo dijo también a Eva? ¿O es verdad lo que está diciendo el diablo? Porque una de las cosas que hace realmente peligrosa esta tentación es que esto que dice el diablo sea verdad. Juan 14:30 dice: no hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Segunda de Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Interesante lo que dice aquí Efesios, ¿verdad? Haciendo la voluntad de nuestra carne y de los pensamientos. Pero éramos hijos de ira.
¿En qué va a tentarnos el diablo? Que hemos dicho anteriormente, ¿verdad? En el punto anterior. En que hagamos la voluntad de nuestra carne y de nuestros pensamientos. En aquellas cosas que son desobediencia a Dios, pero que a nosotros nos encantan. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 26, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Primera de Juan 5, 19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Juan 16, 11, cuando habla del Espíritu que convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y dice el 11, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Por estos pasajes vemos que en la actualidad el príncipe de este mundo, el diablo, que es el que manda en este mundo, al menos nos dice el Señor en el capítulo 16, versículo 11 de Juan, que ya ha sido juzgado y que su final está dispuesto. No es totalmente soberano de este mundo, pero sigue operando en los hijos de desobediencia. Así que lo que el diablo está diciendo aquí es que si Jesús se postra y le adora, entonces sí es soberano total. ¿Por qué el diablo actualmente no es soberano total del mundo? Porque aquí hay un puñado de personas que le hemos dicho sí al Señor. Por eso no es soberano de este mundo totalmente. Pero si el propio Señor se postra delante de él, entonces ya sí era soberano. Y el diablo podía haber cumplido lo que le estaba diciendo, o no. No sabemos si le hubiera mentido, ¿no? Porque a él se le llama mentiroso y padre de mentiras, pero ahí estaba la tentación. Cristo estaba siendo tentado en sus propósitos. Imaginaros que una de los jóvenes creyentes de aquí está cuidando a una mujer mayor y descubre que esa mujer mayor que tiene Alzheimer va todos los días a cuidarla, ella es creyente, y descubre que además esa mujer, bueno, le cuentan su historia, mujer mala, mala con los vecinos, mala con todo el mundo, los hijos no quieren ni verla, la han dejado abandonada, una mujer mala, tacaña, que jamás iba a hacer nada por nadie en el servicio, y de pronto esta muchacha encuentra en una caja 7 millones de euros. Y la mujer mala con Alzheimer. Nadie sabe que ese dinero está ahí. Ese dinero se va a perder cuando esa mujer se vaya. Cuando esa mujer fallezca, ese dinero se pierde. Y esta joven tiene un propósito en su mente. Quiere ayudar a misioneros. Y podría ayudarlo con esos 7 millones de euros. A muchos misioneros en África, a hacer mucha obra en la iglesia. Es un dinero que va a emplearlo para el Señor. Y esta muchacha tiene un dilema. ¿Qué sería lo correcto? ¿Coger ese dinero y emplearlo en la obra de Dios? Esa mujer ni se va a enterar. Y encima ni se lo ha dejado a nadie. Es decir, una mujer mala que nunca ha dado nada y ahora está con Alzheimer y no se va a enterar de qué pasará con ese dinero. Quizá ni se acuerde que tiene ese dinero. Y ahí está a la mano, para poder emplearlo en la obra de Dios, en obras buenas. ¿Qué debería de hacer una joven con buenos propósitos espirituales, pero siente la tentación de robar? ¿Qué pasaría si esa muchacha, cogiera ese dinero y lo empleara en la obra de Dios? ¿Sería lícito? ¿Eso es lo que Dios quiere, aunque se emplee en su obra? No. Ya todo lo bueno que se pudiera hacer con ese dinero hubiera quedado invalidado con el pecado de robar. Ya no serviría para nada. Cristo estaba siendo tentado en sus propósitos. El diablo le ofreció hacer realidad sus propósitos de una manera fácil, rápida, sin pasar por el trance de la cruz. Pero el inicio de todo esto era darle adoración a Él. Y si eso sucede, ya no tendría sentido el propósito de Dios de liberar al ser humano de la esclavitud del pecado. Y el Señor le recuerda Deuteronomio 6, 13 al 15, donde nos habla no solamente de adorar al Señor, sino de servirle solo a Él. Y allí le dice: a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás. Por tanto, todo lo que este mundo tiene, inventa, evoluciona socialmente, filosóficamente, políticamente,
es guiado y fabricado por Satanás. No lo olvidemos eso nunca. Y a lo mejor hay cosas que hemos dejado de hacer en la Iglesia porque pensamos que de esa manera se va a convertir más gente. Y si en la Iglesia adquirimos estas cosas como nuestras, las cosas del mundo, aunque para el mundo sean aceptables, estaremos dejando de servir a Dios para servir al príncipe de este mundo. Quizás no estamos siendo conscientes de eso, pero cuando cambiamos su palabra para adaptarla a los nuevos tiempos sociales o a lo políticamente correcto hoy, aun cuando lo revistamos de espiritualidad o buscando con ello conseguir llevar a cabo los propósitos encomendados para la Iglesia, estaremos dejando de postrarnos ante Dios para postrarnos ante el diablo. Y el diablo hace muy bien su trabajo. Y esta tentación está aquí para que estemos advertidos y atentos a eso. Y termina los versículos 9 al 12 hablando de que el diablo también nos va a tentar en lo que somos. Y no me sorprende que el Señor utilice la palabra, no me sorprende que el Señor utilice, la palabra de Dios, eso no nos sorprende a nadie para defenderse, pero lo que sí nos sorprende, y lo que sí me sorprende a mí, es que lo haga el diablo. Y además, el Señor también nos recomienda en el Salmo 119:11 que debemos de utilizar la palabra de Dios para protegernos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, dice allí el Salmo. Lo que sí nos llama la atención es que utilice el diablo el Salmo 91, versículos 11 y 12, donde el Salmo 91 está manipulado por el diablo. Utiliza la palabra, claro que sí, pero manipulándola. Y ahí le estaba preguntando el diablo, ¿tienes claro quién eres? Eres el Mesías, demuéstralo. Demuéstrale ante todos que eres el Mesías. Preséntate a lo grande, que todos los que están en el templo vean cómo Dios manda a sus ángeles para guardarte. Que vean que se cumple en ti lo profetizado en los salmos. Así todos creerán en ti. Presume de quién eres, lúcete. ¿No se lo dijeron también al Señor en otra ocasión? Hombre, el que quiere ser algo no tiene en oculto, lo muestra a todos. Y el Señor iba haciendo milagros y decía, no se lo cuenta a nadie. No se lo cuente a nadie. ¿Qué buscaba el Señor entre la gente? ¿Que estuvieran asombrados de su poder? ¿Que le siguieran por lo que podía hacer? ¿O que le siguieran por sus palabras? Y Juan capítulo 6, versículos 26 y 27, ahí está hablando el Señor Jesús y diciendo, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a este señaló Dios el Padre. El Señor había venido manso y humilde para preparar a apóstoles que aprendieran de Él. Y eso es lo que dice también Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y entonces hallaréis descanso para vuestra alma. Y el Señor vino manso y humilde para preparar a 12 hombres que aprendieran de Él y continuaran con su obra, de esa manera alcanzar a todo el pueblo, a toda lengua y a toda nación. Y cuando ellos no querían salir de Jerusalén, el Señor envió aquella persecución para que salieran, porque era su misión. Y en el año 70 tuvo que haber una diáspora, porque la iglesia se había acomodado y estaban dejando de hacer lo que el Señor había pedido, y habían pasado muy poquitos años después de que el Señor se marchara. El diablo quería que Jesús usase un nuevo método, un método inventado por el diablo para mostrarse ante los hombres como el Mesías esperado. Y el diablo se vuelve peligroso cuando las tentaciones las orquesta utilizando la Biblia. Cuando el diablo utilice la Biblia para tentarte en estas cosas, el diablo es muy peligroso. Y en este pasaje utiliza el diablo para la tentación la manipulación, que está omitiendo una frase del versículo 11 del Salmo 91. En ese pasaje no se refiere a lo que estaba hablando el diablo, tírate y vendrán los ángeles, no. El Salmo 91 está hablando de situaciones incontrolables, donde tú no tienes el control. Y cuando tú no tienes el control de la situación, el Señor está al control. Y el Señor puede enviar ángeles para protegerte cuando hay algo que escapa a tu control, pero no para algo provocado. No estaba planeando
no estaba planteando una confianza en Dios, sino estaba planteándole al Señor el tentar a Dios. Y de ahí que el Señor le responde utilizando el pasaje de Deuteronomio 6:16. Jesús sabía quién era, había recibido la confirmación de la Trinidad en el bautismo. No necesitaba buscar otra prueba de eso. Ir más allá era tentar a Dios. Y el diablo nos va a tentar en lo que somos como hijos de Dios. Nos va a tentar en la realización de nuestra misión como hijos de Dios, en la realización de nuestro servicio como hijos de Dios, en nuestra confianza en Dios, para que nuestra fe quede desvirtuada, quede modificada y fuera del plan de salvación de Dios. El resultado de depositar nuestra fe en Dios y de ser llamados sus hijos es la obediencia plena a Él. La obediencia plena, aun cuando no entendamos las cosas. El sometimiento a Dios sin condiciones, aun cuando su voluntad no coincida con la nuestra, y eso sucede en muchas ocasiones, que nuestra voluntad es diferente a la voluntad de Dios, porque nuestra voluntad humana pide unas cosas. Hay veces que nuestra voluntad tenemos que desecharla para continuar haciendo la voluntad de Dios. Y nuestras prioridades deben estar centradas solo en Él y en su obra. Pero el diablo va a intentar que desvirtuemos lo que somos y lo hará en cada una de estas señas de identidad que los hijos de Dios tenemos. Hermanos, estemos vigilantes, porque el diablo no descansa, porque nos va a atacar de manera personal, pero también va a atacar a la Iglesia, porque nos está atacando de manera personal y porque está atacando a la Iglesia. Y nuestra misión en esta advertencia que nos da aquí el Señor es que estemos vigilando, porque es nuestro enemigo y es un enemigo real. Vamos a orar.